1. Europa, situada ante un auténtico abismo histórico, carece en este momento de un proyecto. En nuestro continente no hay ni liderazgo ni consenso suficientes para poner sobre la mesa los grandes retos de nuestra economía y nuestra sociedad y plantear las estrategias a seguir al respecto. 2. Mientras ese consenso y ese liderazgo se articulan, nos encontramos ante diferentes propuestas estratégicas que, definidas con mayor o menor precisión, podemos intentar sintetizar. 3. En síntesis, podemos identificar 5 proyectos básicos de referencia. A. El proyecto neoliberal. B. El proyecto de defensa del modelo social de posguerra. C. El proyecto de los países emergentes. D. El gran reinicio. El proyecto populista nacionalista. 4. El proyecto de defensa del modelo social de posguerra parte de la constatación del fracaso del modelo neoliberal de las últimas décadas, que ha dejado una la Europa exhausta, cada vez más arrinconada en el mundo, sobreendeudada y demográficamente hundida. Ante este fracaso, volver al modelo social de posguerra, que compaginó desarrollo económico y social, parece la opción más lógica para los defensores de este proyecto. 5. El proyecto neoliberal consiste, en síntesis, en continuar con las estrategias seguidas por Europa Occidental durante los últimos 40 años. Básicamente, continuar con el desmantelamiento progresivo del estado del bienestar, la contención salarial, el debilitamiento sindical, la reducción del gasto social y la privatización de lo que queda del sector público empresarial. 6. Ante la evidencia del fracaso de este modelo durante los últimos 40 años, la interpretación de los defensores de este proyecto es que este fracaso se debe a no haber profundizado suficientemente en las estrategias neoliberales. Los beneficios empresariales no son todavía suficientes para alentar la inversión y el crecimiento. Necesitamos impuestos más bajos y salarios más bajos. Volver al modelo de posguerra no es posible. Ese modelo solo fue posible en un contexto económico expansivo y irrepetible. 7. El éxito de los países emergentes, y su creciente influencia lleva cada vez a un mayor número de expertos a plantearse la conveniencia de analizar y, dentro de lo posible, incorporar al menos algunas de las estrategias básicas seguidas por estos países. 8. El gran reinicio supone un reconocimiento del fracaso del neoliberalismo por las mismas grandes corporaciones que lo han liderado. Estas corporaciones están planteando ahora un nuevo modelo de desarrollo que, a través del impulso tecnológico, la destrucción creativa y la reestructuración financiera, permita recuperar la capacidad de desarrollo económico. 9. Finalmente, el modelo populista nacionalista parece estar todavía perfilándose, pero se distancia claramente del modelo neoliberal por su rechazo de la globalización económica, y por su cuestionamiento de la hegemonía de las grandes entidades financieras y las empresas multinacionales. Esta parece ser la tendencia del modelo de referencia seguido por Trump, pero no compartido por otros nacionalismos populistas. En el caso del reagrupamiento nacional francés parece apuntarse cada vez más claramente a la recuperación del Estado social de posguerra, a través de la conexión con la tradición del gaullismo,